La cacería ha empezado. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos de Samael, gran maestro del ala del cuervo. Mientras servía en los escuadrones de asalto de la 8ª Compañía de Reserva, Samael se ganó rápidamente la admiración de sus compañeros astartes, con su franca perspicacia táctica y su empuje insaciable. Habiendo luchado solo como un hermano de batalla de pleno derecho durante un puñado de años, Samael estaba empeñado en ganarse el respeto y la promoción a las compañías de batalla de los Ángeles Oscuros lo más rápido posible. Samael siempre fue el primero en ofrecerse como voluntario para tareas adicionales, y pasó cada momento cuando no estaba en combate o en vigilia, perfeccionando sus habilidades en las salas de batalla de la roca. Y así, los implantes biónicos y el entrenamiento habían potenciado su talento natural ya considerable, y lo habían convertido en un espadachín temible. Samael frecuentemente ocupa un lugar destacado en los duelos y torneos ritualizados que ocurren entre los Ángeles Oscuros, construyendo una rivalidad de camaradería con el gran maestro Belial, a quien nunca ha podido vencer. Sus conocimientos en el campo de batalla fueron tan incisivos como los golpes de su espada, lo que le valió el rango de sargento en solo su 5º año estándar como hermano de batalla. Siempre siguiendo las órdenes de su jefe de compañía y respetando la cadena de mando, Samael, sin embargo, tenía el instinto de colocar a su escuadrón al frente de cualquier asalto o contraataque. Dondequiera que se necesitaba un escuadrón de asalto para atravesar el punto débil de un enemigo o responder un avance enemigo, Samael y sus guerreros eran siempre la unidad más cercana para la misión. Dichos obsequios no pasan desapercibidos, y el anterior maestro del ala del cuervo, Gideon, seleccionó personalmente a Samael para observarlo. Gideon llevó a cabo los ritos de preparación él mismo, y se alegró al descubrir que Samael era capaz de manejar los secretos de la cacería, tan bien como manejaba su espada sierra. Samael, el ángel oscuro más joven en ser incluido al ala del cuervo, fue tratado como una especie de talismán por sus hermanos de escuadrón. Su talento natural para el ataque y la defensa móvil lo llevó a la posición de sargento en muy pocos años, y una vez más, la camaradería de Samael aseguró que nadie que sirviera con él lamentara la promoción. En Sarsis, Valindor, Neofastus y Felagian peleó contra la horda de orcos de Grishgor el Sepulta Spectros en las partidas de guerra de los renegados de Cluster. Las hazañas de Samael continuaron ganando renombre entre sus hermanos de batalla. En Caphon Veris, cuando Samael aún era sargento, el futuro gran maestre escuchó por primera vez el nombre de Cypher. Caphon Veris había sido objeto de repetidos ataques por parte de los Eldar piratas, y estos habían brindado cobertura a Cypher y toda su banda para desestabilizar el gobierno del comandante imperial. El gran maestro Gideon lamentó profundamente que los Ángeles Oscuros hubieran estado tan cerca de atrapar a su archienemigo. Los caídos todavía estaban en el sistema cuando el ala del cuervo llegó junto con los guerreros de la 3ª Compañía y el ala de la muerte. Aunque los Ángeles Oscuros no sabían en ese momento que su escurridiza presa todavía estaba cerca, y cuando los Ángeles Oscuros rechazaron el ataque de los corsarios, Cypher se había escabullido una vez más. Samael tomó varios prisioneros de los cultos alienígenas y escuchó sus discusiones sobre aquel Lord Cypher, aprendiendo que este misterioso individuo había sido el autor intelectual detrás de gran parte de la agitación. Enfrentando a las preguntas de Samael, el gran maestro Gideon decidió tomar a Samael en su confianza, incorporándolo de forma extraoficial al círculo interno del capítulo. Una inducción que fue ratificada formalmente cuando regresaron a la roca,
cuando Samael y su escuadrón jugaron un papel decisivo en la captura de un caído, conocido como Ecanus, durante los levantamientos de Lustandat. El gran maestro Gideon volvió a destacar al guerrero para recibir elogios especiales y lo elevó a la fila de los caballeros negros. Y cuando llegó la noticia a la Torre de los Ángeles de un levantamiento contaminado por el caos en el sistema de Capua, el ala del cuervo fue enviado para determinar si había alguna participación de los caídos. Se acusó a los amargados marginados del capítulo de fomentar muchas de esas rebeliones. La segunda compañía llegó a Capua y realizó un lanzamiento relámpago sobre el mundo, envuelto por las tormentas de Capua 7. El ataque inicial encontró poca resistencia, en su mayoría rebeldes y cultistas del caos mal equipados, para enfrentarse a la élite de ángeles oscuros. Sin embargo, este éxito inicial pronto fue revertido por la intervención de los marines traidores de la Legión Negra y los portadores de la palabra. Aunque sus números eran pequeños, su presencia reforzó la determinación de los cultistas del caos. Los adoradores y el gran maestro Gideon se vieron obligados a retirarse o arriesgarse a que su formación se empantanara en una batalla estática de desgaste con aquellos astartes del caos. Un enfrentamiento para el que el enemigo estaba mucho mejor preparado y tenía todo un planeta de su lado. En el transcurso de los días siguientes, el ala del cuervo realizó varias incursiones de exploración y un reconocimiento en vigor para establecer la extensión de los enemigos que se enfrentaban a ellos y para extraer y destruir a los elementos enemigos que pudieran ser atraídos desde sus líneas defensivas. Con esta inteligencia en la mano, Gideon y sus veteranos identificaron a la ciudad de Vespengard como parte integral de los planes de los traidores y redactaron un plan de ataque que separaría a los defensores y los destruiría poco a poco. La siguiente fase de la campaña comenzó bien, cuando las fuerzas del ala del cuervo rodearon a los escuadrones de los portadores de la palabra desde sus bastiones y búnkeres, abriendo una brecha en los accesos a Vespengard. El gran maestro Gideon lideró el ataque al asentamiento controlado por el caos, con la mayor parte de sus fuerzas, conduciendo a sus jinetes y landspeeders a través de la brecha en el cordón enemigo. El desastre golpeó al llegar a los confines internos de Vespengard. El comandante del levantamiento había mantenido escondido su mejor arma, un titán de clase merodeador, corrompido por las promesas de los dioses del caos. La ira traidora dominó los espacios abiertos y las amplias calles del corazón de la ciudad. Sus turboláseres y cañones Gatling hacían retroceder el avance del ala del cuervo, y mientras estos tenían que marcharse, los ángeles oscuros descubrieron que los portadores de la palabra errantes habían regresado a sus posiciones en un movimiento planificado previamente para atrapar al ala del cuervo. Estaban rodeados. Gideon estaba convencido de que el enemigo estaba liderado por uno de los caídos, porque ¿quién más podría haber conocido la forma de guerra de los ángeles oscuros tan bien como para organizar una emboscada tan efectiva y tan precisa? En lugar de ordenar una fuga de la ciudad, ordenó a sus guerreros que atacaran a la ira traidora, y si aquel titán del caos podía ser eliminado en la batalla, la ciudad volvería a pertenecer a los ángeles oscuros, y los traidores podrían ser perseguidos en la maleza. El gran maestre lideró el ataque con Samael a su derecha, golpeando a los cultistas que pululaban desde los edificios, para bloquear el camino del ala del cuervo y ralentizarlos lo suficiente como para que el titán se enfrentase a ellos. Cuando llegaron a una de las plazas centrales, el escuadrón del ala del cuervo fue alcanzado por una oportuna descarga del cañón Gatling de la ira traidora. Enormes proyectiles se estrellaron contra la carretera y arrojaron escombros de los edificios circundantes. Gideon y su escuadrón quedaron atrapados al borde de una de esas explosiones. Los marines espaciales y las motos de asalto fueron lanzadas por el aire por la inmensa detonación.
Escombros en llamas llovieron sobre el camino de ferrocemento, y Samael quedó momentáneamente inconsciente entre los muertos y heridos. Cuando Samael había recuperado sus sentidos, empujó los escombros para descubrir que su motocicleta de asalto estaba destrozada y que toda la compañía estaba en desorden. Los enemigos se acercaban por la retaguardia y la ira traidora tenía al ala del cuervo sobreviviente, inmovilizados en callejones y caminos laterales, donde los cultistas podrían tenderles una emboscada con facilidad. Gideon yacía aplastado bajo una losa de mampostería, su armadura rota en una docena de lugares, sus huesos quebrados y sus órganos pulverizados. Sin embargo, el gran maestre todavía se aferraba a la vida. Cuando Samael lo encontró entre la devastación, Samael le preguntó al gran maestre herido de muerte si debían o no presionar el ataque o retirarse. Gideon respondió que no podía decirlo, y con sus últimas fuerzas y aliento, sacó la espada del cuervo libre de su vaina, y le dijo a Samael que la compañía ahora era suya para dirigirla. Con este esfuerzo final, el gran maestro Gideon, un veterano de 6 siglos de guerra terrana, murió. Samael no perdió el tiempo en tomar el mando del desmoralizado escuadrón del ala del cuervo, asegurándose un corcel funcional de entre los escombros, ordenando a los Landspeeders que llevaran a cabo asaltos contra el titán. Mientras las motocicletas de asalto se agrupaban bajo el sombrío velo de una mortaja del ala del cuervo. La situación era sombría. La comunicación de la flota anunció que las naves traidoras se estaban acercando a la barcaza de batalla, la justicia impecable del ala del cuervo, y no se podía esperar apoyo orbital. La compañía había perdido casi 1/3 de sus guerreros y máquinas. Samael no dedicó tiempo a preocuparse por la reorganización, sino que dejó que sus veteranos y sargentos formaran a los escuadrones que fueran necesarios, deseando ver el plan de Gideon fructificar. Samael lideró un nuevo ataque contra la ira traidora, usando los Landspeeders y la mortaja para fingir un ataque por la retaguardia, mientras que una segunda fuerza fue enviada al este, formando una distracción en los retornos de augures de las máquinas de guerra, con sus firmas de energía enmascaradas por edificios en llamas, líneas eléctricas chispeantes y reactores de ventilación. Un puñado de los jinetes más expertos del ala del cuervo siguió a Samael a través de las ruinas creadas por las armas del titán. Salieron de su escondite cuando la ira traidora se volvió para enfrentarse a la finta del este. Todo se decidía aquí. Las garras de plasma de los caballeros negros, las armas montadas en las motos de asalto. Todo esto fue de poca utilidad contra los escudos de vacío de un titán. En cambio, Samael tuvo fe en la velocidad, cruzando la plaza a la cabeza de sus guerreros para atacar desde el interior de las defensas energéticas de la máquina de guerra. Los cultistas de los edificios circundantes abrieron fuego contra el ala del cuervo que cargaba, pero los esquivaron con un abandono temerario, y todos sobrevivieron para alcanzar al titán. Apenas disminuyendo la velocidad, cada uno aceleró más allá de los pesados pies de la máquina en una rápida sucesión, lanzando todas las bombas de fusión y cargando la fuerza que poseían mientras corrían entre las piernas del titán. Incluso antes de que estuvieran libres, Samael detonó las bombas, cortando la parte inferior de la pierna derecha de la ira traidora. Y cuando el gigante se derrumbó, su reactor explotó, arrasando los edificios que aún estaban en pie en la plaza, y arrojando una lluvia de metal y ceramita en llamas sobre el escuadrón del ala del cuervo que se retiraba rápidamente. Tras la pérdida de su titán, las fuerzas del caos lucharon por reagruparse. Samael mantuvo móvil el ala del cuervo, siempre atacando y acosando, luchando continuamente durante 7 semanas, hasta que llegaron refuerzos
del ala del cuervo y la cuarta y quinta compañía de los ángeles oscuros, para purgar Capua 7 de la corrupción del caos de una vez por todas. Para gran decepción de Samael, nunca se localizó a ningún miembro de los caídos, pero la destrucción del titán todavía se recuerda como uno de los mayores logros del ala del cuervo. Y a su regreso a la roca, el ascenso de Samael fue avalado por los demás maestros del capítulo, y lleva más de un siglo al frente de la segunda compañía. Samael ha cumplido con sus deberes como maestro del ala del cuervo, con una combinación de planificación cuidadosa y valentía audaz. Bajo su liderazgo, la segunda compañía quizás haya ganado aún más reputación por su temeridad e independencia. Pero sus numerosas victorias son testimonio de su habilidad como comandante y su talento para el liderazgo. Aunque obligado por el deber sagrado de perseguir a los caídos, Samael es el más relajado del círculo interior, confiado en que con la guía del supremo gran maestro Azrael, la determinación de Belial y su audacia, la cacería ha entrado en una fase decisiva. Hay algunos entre el círculo interno, como el capellán Asmodai, y la mayoría de ellos que desean que la compañía de Samael ejerza más disciplina en ocasiones. Pero tales críticas vienen de Asmodai, y a él ya se lo conoce por tener un temperamento muy voluble. Y como recién nombrado gran maestro del ala del cuervo, la primera acción de Samael se produjo cuando lideró a su compañía en la invasión inicial del mundo de Rastabal. Esta acción fue seguida rápidamente durante la rebelión del cuarto cuadrante, cuando Samael lideró el asalto de los ángeles oscuros a la fortaleza del pretendiente de Caligar, uno de los caídos, cuya presencia Samael descubrió personalmente. Derribó al traidor después de un poderoso duelo que se dice duró casi un día y una noche, y su siguiente acción fue liderar a la segunda compañía contra los orcos de Caradón, cerca del mundo de Rin, para ayudar al asediado capítulo de los puños carmesíes a recuperar su mundo natal del Wag de Snakrot. Durante la caída orbital en el mundo de Rin, la Thunderhawk de Samael fue alcanzada por cañones antiorbitales orcos inusualmente precisos. Samael hizo lo impensable, escenificando la única maniobra exitosa registrada de separación durante una caída orbital, saliendo volando de la cañonera siniestrada en su motojet antes de que la Thunderhawk paralizada se estrellara contra la superficie del planeta. Y como un verdadero ángel de la muerte, Samael tiene el privilegio de viajar a la guerra en una motocicleta de asalto imperial, una antigua máquina de guerra que quedó olvidada durante los días de la Gran Cruzada, armado con un feroz cañón de plasma. La motojet es temida por los enemigos de los ángeles oscuros casi tanto como el mismo Samael. Esta arqueotecnología antigravitatoria casi extinta es muy apreciada por todos los miembros de su capítulo, ya que no se ha visto al servicio del imperio en milenios, lanzando asaltos a la velocidad del rayo y cabalgando sobre los enemigos del capítulo a horcajadas sobre su antigua máquina de guerra. Samael acaba con todos aquellos lo suficientemente tontos como para oponerse a él con la infame espada del cuervo. Y se dice que esta poderosa hoja fue cortada del mismo meteorito que la infame espada de los secretos de los ángeles oscuros y las otras espadas caídas de los cielos. Samael es justamente honrado por sus hermanos y temido por sus enemigos. Y ahora, tras el descubrimiento de un complot formado por los caídos en un mundo de reclutamiento del capítulo de Piscina 4 y la destrucción de una base estelar caída en un puerto imperial, Samael está tras la pista de Cypher una vez más. Y esta vez Samael jura 3 veces que los caídos no eludirán al ala del cuervo y que todos sus nombres llegarán a la lista del libro de la salvación. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, y con esto ya terminaríamos los personajes de los ángeles oscuros que son del tiempo actual. Si quisieran que hable de algún personaje de los ángeles oscuros durante la herejía de Horus, me lo dicen en la caja de comentarios. O si quieren que hable de alguna ala en particular,
sea la del cuervo, sea la de la muerte, también me lo pueden decir. Pero, no, mentira. Creo que me falta Lázaro. Porque tengo a Azrael, Belial, ahorita Asmodai, Ezequiel, Samael. Sí, me falta Lázaro, sí, mentira. El último video va a ser de Lázaro. Y sin nada más que decirles, muchas gracias. El emperador protege.